En los recientes años, eh, bueno, desde fines de los 90, principios de los 2000, la programación en C++ ha ido cambiando, se ha ido yendo más hacia lo que se conoce como metaprogramación, eh, o podemos también llamarlo como programación genérica, pero es más que hacer templates en el sentido de hacer un template, por ejemplo, un contenedor que puede, un vector que puede contener cualquier tipo. Eso sería nada más programación genérica, ¿ok? El uso de templates. Pero es que es más que eso, ¿ok? El uso de templates es importante, es fundamental en C++ moderno, porque en realidad los templates le dan al C++ toda una máquina de Turing. O sea, hay un artículo muy interesante donde se programa una máquina de Turing utilizando exclusivamente C++ usando templates. ¿Okay? Eh, y la máquina de Turing esta creada en C++, da los resultados en tiempo de compilación. Es algo, perdón, es algo realmente interesante. Entonces, eh, podríamos tal vez decir que la metaprogramación son programas que ejecutan, por así decirlo, a tiempo de compilación. O sea, eh, eh, corren en el compilador en vez de correr en el sistema operativo. Podríamos verlo de esa forma. Si esto es un poquito abstracto, eh, démosle chance, comencemos a ver los eh, diferentes ejemplos y los alcances de lo que puede llegar a ser la metaprogramación no, no se pueden ver en este curso porque requiere toda una preparación, toda una preparación. Aquí lo que yo hago es introducir y comenzar a hacer que ustedes se familiaricen con la sintaxis, que comiencen a entender las metafunciones y que comiencen a ver eh, cómo es que se hace la metaprogramación, ¿verdad? Pero no esperamos que de aquí ustedes salgan expertos en metaprogramación. Van a tener, al final de esta sección, van a tener suficiente para lidiar con algunos problemas que tienen que ver con templates variádicos, solución usando recursión en templates, ¿verdad? Etcétera. Todo eso sí lo van a poder hacer. Eh, ya para llegar a sacarle provecho, lo que se puede sacar provecho en metaprogramación, ya eso hay que verlo, digamos, con más tiempo. ¿Okay? Bien, podemos hablar de type functions, o sea, funciones de tipos. Son funciones que operan sobre tipos en lugar de sobre valores, ¿verdad? Las funciones corrientes reciben parámetros que son valores, o sea, son, no sé, hileras, enteros, flotantes, mientras que las funciones de tipos reciben parámetros que son tipos, ¿ok? Y entonces vamos a ver un caso. ¿Okay? Por ejemplo,
vamos a definir una función, una metafunción, que se llama, bueno, que tiene varias características. En primer lugar, es un template function, recibe un parámetro. Ven, el parámetro es un tipo, ¿ok? Ahí, por eso es que sabemos que is polymorphic es un type function. Después, la función es una expresión constante. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver el cuerpo. Esto puede ser determinado en tiempo de compilación. Vamos a ver el cuerpo. ¿Ok? Ese es el cuerpo. Eso es todo lo que hace esa función. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, sencillamente se va al namespace estándar, ¿verdad? Y ahí hay una metafunción que se llama isPolymorphic, ¿verdad? Se le pasa t y para sacar el valor booleano, que si es true or false, hay que hacerlo con 4 puntos válidos. Estas sabemos de lo que ya sabemos de C++, sabemos que cuando usamos los 4 puntos con un tipo al lado izquierdo, estamos accediendo a una clase, ¿verdad? A un valor que es un tipo estático, ¿okay? Que no es un valor de objeto, sino que es un valor de clase. Entonces, en este momento, o sea, lo que esta función está haciendo es, está verificando si la clase T que se le pasa es polimórfica o no. Como ven, eso se puede, definitivamente el compilador lo sabe en tiempo de compilación. ¿Ok? Veamos cómo se usa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podríamos hacer esto. If is polymorphic A, entonces pongamos, despleguemos, es A es polymorphic. ¿Ok? Else, A is not polymorphic. ¿Ok? Aquí estamos viendo una mezcla de un programa que una parte está ya compilada o sea, que está ejecutada en tiempo de compilación y otra parte que está ejecutada en tiempo de ejecución. O sea, aquí el asunto es así. ¿Es la clase A polimórfica? Definitivamente que sí lo es. ¿Por qué? Porque tiene funciones virtuales. Con solo que tenga una función virtual, ya se convierte en polimórfica. La función virtual no tiene que ser pura. O sea, en este caso, decidimos hacer la función virtual pura, ¿verdad? Que es igual a 0. Pero eso no es necesario que sea virtual pura. Con que sea virtual, ya es polimórfica. Entonces, en tiempo de compilación, este else ni siquiera se ejecuta. El if tampoco se ejecuta, sino que se mete directamente, el compilador escribe cout, esta línea la escribe. Lo demás lo borra todo. ¿Ven? Es aquí donde nos damos cuenta que la metaprogramación es sumamente eficiente. Y esta es una de las razones por las cuales el C++ utiliza tanto la metaprogramación, ¿verdad? Okay. Y vean que también es casi que no, es que es un lenguaje por sí mismo, ¿no? O sea, lo que ocurre a tiempo de compilación es un lenguaje por sí mismo. Convierte un if, lo desaparece el if, ¿sí? Y aquí preguntamos, ¿is polymorphic int? Que si el int es polimórfico. Obviamente que no, ¿ok? Ningún tipo primitivo va a ser polimórfico, no tienen funciones virtuales. Entonces, ¿qué es lo que se va a compilar? O sea, compilar la línea de aquí abajo. Int is not polymorphic. Pero el if-else se va a quitar. ¿Ok? Bonito, ¿no? Ahora, ¿qué información tenemos
que está disponible en tiempo de compilación. Por ejemplo, tenemos una clase, un enum class, access, que tiene tipo char. O sea, el char, como, digamos, tenemos x, y, z, son tres valores ahí, tres enumeraciones, y ninguno de estos requiere más de un char. Entonces, no le hemos asignado valores, pero automáticamente el x vale 0, el y vale 1 y el z vale 2. Entonces, con un char tenemos más que suficiente. Entonces, ¿qué podemos preguntar? Hay una función en std también, conste, no he puesto aquí std, pero sí está ahí, que se llama underline type. Entonces, cuando tenemos un enum, como este axis, nosotros podemos preguntarle, usando esta función, ¿cuál es el underline type de axis? ¿Okay? ¿Cuál es el tipo que está, por así decirlo, eh, eh, sobre el cual está construido axis? Y ese tipo lo accesamos con 4 puntos type, ¿okay? Y eso nos produce de este lado izquierdo un tipo, y v1 sería entonces una variable de este tipo, ¿no? Ahora, ¿cuál tipo es este? Pues char, ¿no? Ahora, ¿por qué type name aquí? ¿Por qué tenemos que ponerle type name? ¿Por qué no podemos? Bueno, porque las reglas sintácticas de C++ indican que cuando tenemos un, un valor, un símbolo, ¿okay? Que está siendo seleccionado con el scope resolution operator, que son estos 4 puntos, entonces, y es un tipo, entonces hay que poner typing para que el compilador sepa y nos ayude a atrapar errores, porque nosotros sabemos que esto es un tipo. Si por error hemos programado y resulta que type es otra cosa, es un número o lo que sea, entonces el compilador va a atajar ese error. ¿Okay? Entonces aquí vemos, sí, que B1 debería ser entonces un char. ¿Ok? Y bueno, aquí un uso interesante de la palabra reservada declare type. Como en principio no sabemos cuál es el tipo de V1, podemos preguntarle a declare type que nos averigüe el tipo de V1. ¿Okay? Eso es algo que se sabe en tiempo de compilación. Entonces, haber escrito declare type, paréntesis, V1, esto es reemplazado por char, ¿okay? Porque es el tipo de V1. Entonces creamos una variable var que le asignamos un carácter. Y aquí, digamos, podríamos verificar que el tamaño de var va a ser un byte, asumiendo que en la plataforma en que uno esté, los charts tengan un byte. Ahora, hay metafunciones que tienen múltiples argumentos y múltiples valores de retorno. Esto es semejante a las funciones de tiempo de ejecución, ¿verdad? En el sentido de que pueden tener más de un argumento y pueden retornar más de un valor, ¿verdad? ¿Cómo pueden retornar más de un valor? Pueden retornar un par, una tupla, pueden retornar una estructura o una clase, y en cada uno de estos pues va a venir más de un valor, ¿verdad? Pueden retornar un vector, una lista, lo que sea. Entonces veamos a ver una metafunción, ¿ok? Que toma dos valores
como argumentos, ¿ok? Y retorna, por así decirlo, uno sería el tipo, para eso usamos el using, ¿no? El tipo lo vamos a tomar de t, ¿ok? Y el otro valor que retorna es la dimensión. Ven que lo tenemos como un static const int, ¿ok? De hecho, esto podría ser static const expression int, porque es una constante a tiempo de compilación. Entonces, esto se podría mejorar todavía, ¿ok? Eh, ok. Entonces, ¿cómo se usa esta función? Bueno, digamos, invocamos la función arrayType pasándole un int y un 3. Y luego hacemos uso de uno de los valores de retorno, que sería el type, ¿sí? Y creamos una variable x, cuyo tipo es t, pero t es int. Entonces, x es un int, ¿ok? Declaramos una variable var, cuyo tipo es el tipo de x, ¿sí? ¿Ok? De, entonces, y a eso se le inicializa con un 7. Y aquí, ven, podemos crear una expresión constante en esta S que toma el valor del retorno dim del array. O sea que S va a ser 3. Y podemos hacer lo mismo que antes, o sea, size of var, ahí nos va a decir cuántos bytes tiene un entero, ¿verdad? Y aquí nos va a decir cuál es el valor de ese entero, que es 7. Así es como se utiliza una metafunción que tiene múltiples argumentos y múltiples valores de retorno. Miren, una cosa importante, esta metafunción es en una estructura en realidad, ¿no? Entonces, en la metaprogramación, las funciones de ese mundo usualmente son estructuras o clases. Ahora vamos a definir un if, un meta if, ¿okay? Un if que se ejecuta en tiempo de compilación. Es un meta if. Entonces tenemos tres parámetros. Uno es una condición booleana que como bool es un valor entero, entonces es posible ponerla como un parámetro a un template. Los otros dos son tipos. Esto de que este tipo se llame true y este tipo se llame false es simplemente para legibilidad, no es que son realmente esos tipos, ¿verdad? Ok, aquí tenemos la estructura condicional, o sea, la metafunción condicional, ¿sí? Ok, y vean qué interesante, aquí tomamos este caso, ¿verdad? Y hacemos una especialización parcial, Ok, en un template que tiene 3 parámetros, una especialización completa sería dar valores para el booleano, para el tipo true y para el tipo false. Sin embargo, aquí, en esta, estamos dando valor. Sí estamos dando valor para el bool, para el booleano. El valor es true. Pero no estamos dando valores para true y false. Esos tipos siguen siendo templates, siguen siendo argumentos, ¿ven? No están definidos. Esto se llama una especialización parcial y es la piedra angular de toda la metaprogramación. O sea, esto es tan importante que sin esto se cae todo.
¿Ok? Entonces, vean qué interesante. Vean qué programación más sencilla y qué interesante que es. En el caso de que la condición sea true, entonces el compilador va a escoger esta instanciación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la condición booleana va a ser true. Entonces, y lo que sea true y false es cualquier cosa. Entonces, va a escoger esta instanciación y entonces el tipo va a ser el primer tipo, el que llamamos true. Por otro lado, ¿sí? Si hacemos otra especialización parcial, pero esta vez con false, entonces el tipo va a ser tomamos el segundo tipo, no el primero. ¿Lo ven? Y aquí lo que estamos haciendo es haciendo un alias, simplemente para comodidad, para no tener que estar poniendo type name, conditional, ¿verdad? Con, true, false, type, todo esto. Entonces, en lugar de estar poniendo todo esto de aquí, vamos a estar poniendo conditional nada más. ¿Cómo usamos el condicional? Bueno, tenemos para comodidad, primero resulta que teníamos control flow dentro de un namespace que se llamaba metaprogramming, y este metaprogramming era el namespace completamente de mayor nivel, entonces por eso le ponemos 4 puntos antes de eso. Y luego eh, definimos el conditional. Vamos a estar usando este conditional. Entonces, vean qué bonito. Hacemos conditional, true, int y double. Y aquí creamos una variable. Esta variable, ¿cuál va a ser el tipo de esta variable? Bueno, como conditional es true, entonces este cond aquí sería true. Entonces nos vamos a esta especialización parcial que dice true aquí y el tipo sería el primer tipo, o sea, int. Entonces aquí sería int. Entonces, ¿cuál es el valor de esta variable? 45. ¿Sí? Esta parte decimal se omite. ¿Okay? Y si hacemos condicional false, int double, entonces el false se viene aquí a esta con y esta condición hace la sustitución aquí en false. El compilador escoge esta definición de conditional, donde entonces type es falso. Es el tercer parámetro y es el segundo tipo. Entonces, en este caso, el tipo escogido es double y entonces en este caso la variable, el tipo de esta variable es double. Entonces, en este caso sí va a preservar los decimales. ¿Okay? Y eso es un ejemplo de un meta-if. O sea, es así de sencillo. Una vez que nos comenzamos a acostumbrar a, al mundo de la metaprogramación. Bueno, si podemos hacer un switch, un if, un meta if, podemos obviamente hacer un meta switch. Vamos a ver cómo se puede programar esto. Primero que nada, acordémonos que en el caso de if teníamos un booleano, porque el if tenía dos opciones, la parte true y la parte false. En el caso de un switch, tenemos que pasar a n opciones, ¿ok? Podemos tener n diferentes opciones de tipos. Por eso es que usamos este template, este variadic template aquí, template ellipsis cases, ¿ok? Y llamamos a esta metafunción struct select, ¿ok? Esto es una declaración, no es una definición. Nada más estamos diciéndole al compilador, este es el formato de este template. ¿Ok? Ahora, definimos otro template
de la siguiente forma. Este template recibe el número n y después recibe un tipo y luego una serie de tipos. Entonces este sería el match cuando, pues, si ven ustedes aquí, el número de tipos, o sea, esta selección, esto que es, en cierta forma, es una, una especialización parcial. Este formato, el match para este formato, se da cuando tenemos, cuando tenemos por lo menos un tipo aquí, ¿ok? Y luego otros en la cola. Acuérdense de aquello que hablábamos de cabeza y cola. Aquí lo que estamos haciendo es obteniendo la cabeza T y poniendo el resto en la cola, ¿ok? Y la forma de programar esto es simplemente avanzar, o sea, echar para atrás y nosotros nos vamos yendo, o sea, si digamos, si n fuera 4, entonces tenemos que ir brincándonos, tenemos que brincarnos varias hasta llegar a la cuarta, ¿ok? Y eso lo hacemos pasándole solamente la cola al select. Vean que aquí el select está pasándole, uno diría, está pasándole 2 argumentos. En cambio aquí parece que está pasándole 3 argumentos. En realidad eso no es así. O sea, aquí está pasándole 3 o más argumentos. Aquí está pasando 2 o más argumentos. ¿Sí? Esa es la definición recursiva. Pero necesitamos que se detenga en algún lugar. ¿Sí? Entonces, el caso final es cuando n es 0, ¿verdad? Cuando n es 0, entonces aquí sí tenemos una especialización, ¿sí? Donde n es 0, entonces, si tenemos la cabeza, esa cabeza es el tipo que vamos a seleccionar. ¿Ok? Vamos a hacer un alias que, igual que select, ¿verdad? Recibe el mismo número de y tipo de template parameters, ¿verdad? Y aquí lo llamamos select para no tener que estar escribiendo type name type. Y entonces, si hacemos una metafunción que le pasamos un entero y nos retorna un entero con el número apropiado de bytes. Y esto lo hacemos usando el select n. Vean qué interesante. Si n es 0, entonces selecciona error, que es simplemente el tipo void. O sea, no podemos crear una variable de tipo void. Pero si n es 1, es un sign char. Si n es 2, es un short. Si n es 3, es un error. Si n es 4, es un entero. Si n es 5, es un error. 6 es un error. 7 es un error. 8 es un long. ¿Ven qué interesante? ¿Ven qué interesante esta metafunción? Se le pasa un n, un número de bytes, y nos retorna el tipo entero que tiene ese número de bytes. Vean qué cosa más impresionantemente útil. ¿Sí? Y hacemos un alias. Hacemos un alias del struct anterior, ¿verdad?
Y luego hacemos uso, bueno, aquí no estamos haciendo uso del alias, y estamos usándolo directamente, pero bueno, no importa. Ven, pasemos type name integer 4, type, entonces i4. Entonces, ¿qué tipo va a ser este? Bueno, ahí va a ser int. Uh-huh. Integer 1, entonces va a ser un byte, entonces va a ser signchar. Aquí es usando el alias, integer 4, va a ser un int. Y aquí va a ser un byte, un signchar. ¿Ok? Si queda alguna duda de cómo funciona este algoritmo, veamos un ejemplo. Asumamos que queremos el tercer tipo de esta lista de tipos que tiene 5 elementos. ¿Ok? Para seguir el algoritmo, acordémonos que esto produce un select con n menos 1, o sea, con 2, y descarta la cabeza y coloca el resto de la cola así, ¿ok? Ahí descartamos la primera, ¿sí? Ahora descartamos la segunda, a 2, y n se convierte de 2 a 1, ¿ok? Entonces nos queda select 1, y aquí nos queda, quitamos la 2 a 2, entonces queda a 3, a 4, a 5, finalmente una más, y llegamos a 0, quitando a 3, a 4 queda como la cabeza, y a 5 queda como la cola. Como ya llegamos a 0, ese es el final de la recursión, y el tipo seleccionado es el primero, es este T. ¿Lo ven? Ese es el gran algoritmo. Vean qué cosa más sencilla. Ahora veamos una aplicación un poco más diferente, un poco más, digamos, jalar el pelo, quizá podría ser, pero muestra un poquito, da una idea de hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Eh, Probablemente es como un juguete en este momento, pero sí muestra algo interesante. Digamos que nosotros queremos que nuestro programa seleccione, de acuerdo al tamaño, si un objeto va a ser creado en, en la pila, en el stack, como un objeto automático, o que va a ser creado en el heap, como memoria dinámica. Y que el factor que queremos que determine cuál se va a usar es el tamaño del objeto. ¿Ok? Entonces lo colocamos dentro de un namespace que se llama WordPlace, donde lo vamos a colocar. Y definimos primero una estructura scoped, ¿ok? Que lo que va a hacer es va a envolver, ¿m? Va a envolver un tipo T, ¿ok? Este es Esta es la estructura que va a almacenar un elemento automático, o sea, un elemento de la pila. ¿Ok? Mientras que ahora vamos a definir una estructura que va a dar mantenimiento a un objeto en
Memoria dinámica. Ok. Ok. Entonces, estarán tal vez preguntándose, bueno, ¿cómo hago para modificar el objeto que está encapsulado en esta estructura llamada scope? ¿Cómo hago? Bueno, resulta que tenemos definidos el operador estrella para poder desreferenciar, que lo que retorna es una referencia a X, ¿verdad? O sea, retornamos X, pero lo recibimos de este lado como referencia a T. Entonces, como es una referencia, podemos modificar X acá, ¿sí? Igualmente, podemos definir el operador flecha y retornar la dirección de X. Entonces, igualmente ahí podríamos, teniendo la dirección, podríamos modificar X. Mientras que en el heap tenemos también el operador estrella de desreferencia y el operador flecha. ¿Okay? El operador estrella lo que hace es retornar el contenido de P, o sea, donde apunta P, perdón, y el operador estrella retorna el puntero P. Vean que aquí no queremos permitir la copia, ¿ok? Porque, o sea, son objetos únicos y sobre todo, digamos, sobre todo en el caso del heap, o sea, si copiáramos, si permitiéramos la copia, entonces, a la hora, como P tendría el mismo valor en ambos casos, entonces, a la hora de hacer el delete, el destructor, se haría dos veces el delete. Entonces, esto no está bien, ¿ok? En el caso de scope, pues, en realidad no queremos copia, no hace falta, no toda clase tiene que tener constructor copia o operador de asignación. Eh, Más bien, cuando no se ocupa, no, ¿verdad? En este caso, está por valor acá, entonces no tiene mucho sentido la copia. Ahora sí, vamos a inventar una política que sea basada, o sea, perdón, vamos a determinar la ubicación del objeto mediante una selección basada en policy, en una política. ¿Okay? Vamos a definir que el tamaño máximo en el stack, en la pila, va a ser el tamaño de la clase string. Eso lo sabemos en tiempo de compilación. Vamos a definir un object holder, ¿ok? Y el tipo del object holder, vean que vamos a utilizar el conditional, y el conditional, que era nuestro meta if, ¿verdad? Hacemos size of t, si size of t, que es el parámetro, es menor o igual a onStackMax, entonces vamos a crear el tipo, va a ser dado por scoped t. Si no, el tipo va a ser dado por onHeapT. Y para acceder al tipo vamos a usar el Scope Resolution Operator y la palabra type. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a ver cómo se usa. Bueno, vamos a hacer un alias para no tener que estar poniendo type name y los 4 puntos type. ¿Ok? Y vamos a ver cómo se utiliza este object holder. ¿Ok?
Bueno, primero que nada hacemos un using para que no tengamos que estar poniendo el namespace donde está definido object holder y lo utilizamos. Hacemos object holder para un double, entonces esto va automáticamente a la pila. Object holder de un array de double, de 200 doubles, esto va a ir al free store. ¿Okay? ¿Quién está tomando las decisiones? Pues nosotros, porque así lo programamos, pero en realidad, una vez programado acá, fíjense que todo lo que hizo falta fue definir el object hold, esta estructura. Esta estructura o sea, contiene o encapsula una política, nuestra política de dónde colocar los objetos. ¿En base a qué? En base a tamaño. Esa es nuestra política. ¿Ok? Y la hemos podido colocar en un struct. ¿Sí? Qué cosa más interesante. Ahora, una vez que tenemos el V1, podemos modificar el valor usando la estrella, ¿eh? Como si fuera un puntero. Y una vez que tenemos V2, igual podemos con estrella V2 accesar el array y modificar sus elementos. ¿Ok? Interesante, ¿no? Ahora vamos a ver cómo podemos condicionalmente seleccionar tipos. Esta es la función que va a seleccionar. Hacemos el using. Y entonces hacemos uso del conditional, de la metafunción conditional. Y es así. Si el tamaño de un entero en la plataforma en que estamos es mayor a 4, entonces usemos el tipo X. Si no es mayor a 4, usemos el tipo Y. Y después de eso, vemos los corchetes, que lo que significa es, ok, esto nos retorna un tipo. Entonces estos corchetes generan un objeto, crean un objeto, ¿sí? Y una vez que tenemos ese objeto, le, le, le ponemos el operador de llamada función, ¿verdad? O sea, vamos a invocar el objeto pasándole el número 7. ¿Ok? Otra forma, ¿verdad?, de seleccionar tipos, digamos, es utilizando uno de estos predicados, isPolymorphic, que lo habíamos definido antes. Y entonces, si es polimórfico, entonces retornamos X, si no, retornamos Y. Y eso lo almacenamos usando un alias en el alias Z. ¿Ok? Entonces aquí, vean, Z quiere decir que vamos a crear un X o un Y, ¿verdad? Si X es polimórfico, vamos a crear un X. Si X no es polimórfico, vamos a crear un Y. Y una vez que tenemos el objeto, lo invocamos con el function call operator y le pasamos el número 9, que es semejante a lo que hicimos aquí arriba, con el número 7. ¿Ok? Aquí o sea, el resultado va a ser Y con 7 y luego Y con 9. Control a tiempo de compilación versus tiempo de ejecución. ¿Ok? Entonces, vamos a definir
una función constante, o sea, una función que es una expresión constante, y que es un predicado, o sea, que retorna bool, retorna true or false. Entonces, la condición, en este caso, vamos a usar la metafunción isPOD, que está definida en el namespace std. IsPOD quiere decir is plain old data structure. O sea, que si T es un, un un tipo primitivo, o si es un struct, una clase que solo tiene tipos primitivos y que no tiene funciones virtuales y que no tiene una serie de otras condiciones, entonces nos va a retornar true. Si no, si es algo más que eso, entonces nos va a retornar false. Entonces, por ejemplo, en el caso de Square, de la clase Square, podemos definir un operador de function call que recibe un entero y retorna el cuadrado del entero. Esto es una función que podemos llamarla una expresión constante en el sentido de que si i es conocido en tiempo de compilación, el resultado de la función también va a ser conocido en tiempo de compilación. ¿Okay? El cubo hace casi lo mismo, solo que retorna el valor entero al cubo. Entonces, para usarla, si la condición es verdadera, o sea, si T es una estructura simple de C, entonces using type igual square, else using type igual cube. Esto parece que funciona, ¿verdad? Yo le diría, sí, escojamos el tipo mezclando if y else, ¿ok? Que son controles de flujo de tiempo de ejecución con aspectos de metaprogramación, como es escoger un tipo. Lamentablemente esto no sirve acá, porque si bien aquí definimos type como square y aquí type como cube, en la siguiente línea aquí, ya fuera del if else, el símbolo type está sin definir. ¿Ok? ¿Lo ven? Entonces no podemos hacer este uso así, no tiene sentido. Tenemos que recurrir a otra forma, ¿verdad? ¿Qué tal si hacemos uso del meta-if? Entonces, meta-if o conditional, hacemos my condition, my con t. Si esto es true, escogemos square, si no escogemos cube, esto nos retorna un tipo, ¿ok? Con los corchetes generamos un objeto que no tiene nombre, es anónimo, y luego invocamos con 99, entonces sería invocar o esta función, una de estas dos. También podemos hacerlo definiendo una variable que tenga nombre, ¿verdad? Ven, sería igual, o sea, condition, lo mismo, square, cube. Entonces, lo que pasa es que aquí sí le ponemos el nombre de la variable, ¿sí? ¿Ok? Es lo mismo, porque todo esto de acá va a resultar ser o square o cube. Y eso se va a determinar en tiempo de compilación. Y después vamos a poder invocar thing con uno de estos dos operadores de acuerdo de cuál clase fue escogida. Entonces, bueno, como ya vimos aquí arriba, usar estructuras de control convencionales
no funciona porque square y cube no son valores, son tipos, ¿verdad? O sea, no podemos hacer como un valor condicional así, usar el operador condicional. Si mi condición retorna square, si no retorna cube. No, no se puede, ¿verdad? Esto tampoco, porque, digamos, si mi condición entonces es true, entonces retornar un objeto de tipo square, si no, retornar un objeto de tipo cube. Y al resultante objeto, invocarlo con 99. Esto no se puede porque los tipos de los operandos son distintos. Square y cube son distintos tipos. Y el operador condicional espera tipos iguales acá, o por lo menos compatibles. ¿Ok? Ahora, sí podríamos hacer este truco. ¿Ok? Sería crear uno u otro objeto anónimo, pero esto sí no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque ambos operadores function call retornan entero, ¿lo ven? Entonces, esta línea sí se puede ejecutar. Entonces, si my condición es true, entonces crear un objeto anónimo square y pasarle el 99. Si no, crear un objeto anónimo cube y pasarle el 99. ¿Ok? Ahora vamos a ver el asunto, un poquito más, el asunto de la recursión. Veamos la recursión utilizando funciones template functions. Uh-huh. Primero tenemos una función que es una expresión constante. Sabemos que es una expresión constante en este caso porque es un template. Y esto va a estar definido en tiempo de compilación. Entonces vean qué bonito. O sea, definimos fact de n como n por fact de n-1. Uh-huh. Y tiene que haber un tope. Entonces, fact de 1, factorial de 1, es 1. Entonces, esto hace la solución utilizando template functions. Entonces, y se usa de esta forma. ¿Ven? Ven que el 5 es conocido en tiempo de compilación. Entonces, x5 es una expresión constante. Ahora, si usamos class templates, es otra opción. Struct fact. Entonces definimos un valor que es una constante. En realidad, esto es un const expression también y es estática, porque la idea no es crear instancias de fact, ¿sí? Entonces, vamos a multiplicar n por factorial de n-1 value. Uh-huh. O sea, el value de fact n va a ser n por el value de n-1 factorial. O sea, muy simple, ¿no? Tenemos que definir, ok, ven, aquí la especialización para fact 1, ok, donde value vale 1. Necesitamos poner eso porque si no se daría una recursión infinita. ¿Lo ven? Y en este caso, la programación sería de esta forma. Ven, ponemos el nombre de la función, de la estructura, le pasamos el valor, el número del cual queremos sacar el factorial y accedemos el value. Vean que, o sea, si comparamos eso con la anterior,
vean que el uso es casi igual, o sea, aquí lo usamos y no se nota que no es una clase, ¿ok? En realidad es una función, pero funciona como una metafunción, ¿ok? Fac angulares. Aquí fac angulares. Entonces, ¿verdad? Ahora vamos a ver más metafunciones, más sobre sobrecarga de metafunciones, más sobre recursión y más y sobre el asunto de la implementación del ISEI en cuanto a template se refiere, que es diferente al concepto de ISEI que se utiliza en programación orientada a objetos. Sobrecargar, o sea, overloading, es definir una función con diferentes parámetros. Los parámetros nos permiten tipos de parámetros, perdón. Los parámetros nos permiten distinguir cuál de toda una serie o conjunto de metafunción, de funciones sobrecargadas es la que hay que invocar. Lo mismo ocurre con metafunciones, podemos sobrecargar metafunciones. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Y en cuanto al ISA, acordémonos en orientación a objetos, tenemos una superclase, la interfaz de esa superclase es heredada por cualquiera de sus subclases. Y se dice que la subclase, o una instancia de la subclase, es un tipo de la superclase. Es un tipo de la superclase. Supongamos que la superclase es persona y una subclase es hombre. Entonces podemos decir un hombre es o sea, is a tipo de persona. Igualmente, una mujer es un tipo de persona. Entonces, en la orientación a objetos, estas interfaces se heredan, ¿ok? En lo que es metaprogramación, las interfaces, bueno, se pueden heredar, pero existe más bien, a lo que yo me estoy refiriendo acá, es más bien que diferentes metafunciones pueden tener, pueden invocar la misma cantidad y variedad de funciones sobre los elementos T, digamos, sobre los parámetros que recibe, y por tanto, en cierta forma, están exigiendo que los diferentes elementos T eh, soporten una cierta interfaz, o sea, que soporten ciertos métodos y ciertos tipos en esa interfaz. Entonces, por eso es que yo lo llamo un implicit ISA, porque no necesariamente es como por herencia, sino más bien, bueno, se supone que tal objeto, tal clase T, para poder usar ser usada dentro de esta metafunción, tiene que responder, tiene que cumplir con el siguiente, él o las siguientes interfaces, ¿ok? Entonces esa es la idea que vamos a ver en mayor detalle ahorita. Bien, vamos a utilizar la metafunción tuple element, ¿ok? Primero, la metafunción va a funcionar sobre un arreglo, ¿ok? Un array es bueno, ahora es parte de la biblioteca estándar de C++, eh, el tipo array como tal, eh, así que vamos a hacer uso de este array. Vamos a ver cómo es que funciona esto. Primero que nada, vamos a definir la metafunción tuple element, ¿ok? Cuya declaración está dada ahí, ¿sí? O
sea, es muy simple. La declaración recibe un valor positivo, ¿verdad? Size T es un type def para un unsigned y recibe además una clase tuple. Tuple. Ok, clase o tipo tupla. Okay. Esto no quiere decir que realmente lo que recibe es la clase que existe en STD que se llama tuple, ¿verdad? No, esto es un parámetro. Igual que aquellos parámetros true and false, type name true and type name false, no tienen nada que ver con el tipo booleano. Igual aquí no tiene nada que ver. Es un nombre que se le da a un parámetro, nada más. ¿Okay? Entonces, para facilitar el uso, vamos a hacer un alias. ¿Okay? El alias va a ser simplemente tuple element underscore t. Esto se está comenzando a usar muchísimo. De hecho, ya para C++ 2014, muchos de los predicados que retornan tipos, lo retornan con este sufijo, underscore t, indicando tipo. Eso es una nomenclatura nada más, ¿verdad? No significa que tiene que ser así. Pero es bueno seguir las prácticas que está siguiendo la comunidad de C++. Acá, esto está accesando el tipo que está metido dentro de el struct tuple element y lo accesamos poniendo la palabra type name aquí. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es extraer información, ¿ok? Dado un índice y un array. Entonces, además de eso, vamos a pasar el tamaño del array para que pueda verificar si el índice está dentro de los rangos permitidos. Entonces, template va a tener 3 parámetros, ¿sí? Y de esos 3 parámetros los va a mezclar de esta forma para producir solamente 2 parámetros, que es lo que tuple element espera. Se le pasa el índice y luego se le pasa el tipo array construido sobre el tipo TY y con un tamaño igual a size. ¿Ok? Aquí hacemos un static assert, ¿ok? Que es para asegurarnos de que el índice sea menor a size. Si esto no se da, entonces el compilador genera un error que dice array index out of bounds. Nuevamente, este es un static assert, entonces se ejecuta en tiempo de compilación. ¿Ok? Y el tipo de este topo element es simplemente TY. ¿Cómo lo usamos? Bien, lo usamos de esta forma. Topo element 0, digamos, si queremos el primer elemento de la tupla, que en realidad es un array. Es un array de enteros, ¿okay? Todos son enteros en un array, y tiene un tamaño de 2. Entonces, obviamente, en este caso, esto es cierto, ¿verdad? Un arreglo es un tipo de tupla, digamos, hablando en términos genéricos, donde todos los elementos tienen el mismo tipo. Entonces, en este caso, no importa si ponemos tuple element 0 o tuple element 1, el tipo siempre va a ser int, ¿sí? Ven que acá el tipo es el tipo que se le pasa acá al tuple element, ¿sí?
Ahora, ¿qué sucede si tuple element le pasamos un 2 acá? Bueno, que no compila, simplemente. Y nos dan error acá. ¿Ok? Entonces veamos que tenemos un metapolimorfismo, porque lo que esperamos conceptualmente como una tupla, en realidad es un arreglo. Y un arreglo, la diferencia fundamental entre un arreglo y una tupla, es que el arreglo, todos los elementos del arreglo son del mismo tipo. En cambio, los elementos de una tupla pueden ser totalmente diferentes unos de otros. ¿Ok? Ven, en este caso, tupla es igual a array de Y size. Ok, ahora veamos otra sobrecarga de la metafunción, donde vamos a pasar un par. ¿Ok? Entonces, eh, definimos eh, definimos esta especialización parcial, porque estamos dando el cero de una vez. Estamos creando un par a partir de los dos parámetros. Ven, por eso es que es parcial la especialización, porque no estamos diciendo cuál es el tipo 1 ni cuál es el tipo 2. Eso lo estamos dejando como variables. Entonces, eh, si es el tipo 0, perdón, si es el elemento 0, entonces el tipo tiene que ser el primer tipo, ¿no? Y ahí está. O sea, más fácil no se puede, ¿no? En el caso de que se trate del índice 1, ¿ok? Acá otra especialización, entonces el tipo type va a ser definido como type tipo 2. Y el uso de tuple element with pair, ¿verdad? Sería así. Digamos, tuple element, digamos 0, ¿ok? Queremos escoger el primer elemento. Si le pasamos un par donde el primero es un entero y el segundo es un double, entonces al escoger el elemento número 0, obviamente el type que esto nos va a retornar va a ser int. Entonces x va a ser una variable entera. ¿Lo ven? Y en este caso, tuple es igual a pair T1 y T2. ¿Ok? Vamos a ver otra sobrecarga de la metafunción tuple element, ¿sí? Si, ok, esta es una especialización donde le pasamos una tupla que está vacía. Una tupla que está vacía siempre es falsa. Es decir, no podemos extraer el elemento número lo que sea de una tupla que no tiene elementos. Entonces, hacemos el static assert, pero invocamos la metafunción always false, ¿verdad? Que le pasamos la constante entera, el tipo, ¿verdad? Y el índice. Tipo y el índice. Esto genera una constante entera y el valor. ¿Ok? Entonces aquí, o sea, siempre va a haber un error. Pero ese es el caso extremo, ¿no? Ahora, digamos, si queremos eh, el cero, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a especializar el tuple element con número cero acá y el, lo que sigue lo vamos a crear una tupla de esta forma. Vamos a poner el primer tipo acá y vamos a poner los otros tipos acá. Como ven, los estamos desempacando aquí. Estamos desempacándolos. ¿Ok?
Entonces ahí estamos creando el struct element, select el primer elemento, y el primer elemento es this, porque la cabeza, ¿se acuerdan? Cabeza, this y cola, rest. ¿Ok? Y si interesa, digamos, si interesara, la tupla generada es esta de aquí, ¿verdad? Es lo mismo que está aquí. ¿Sí? Y para usarlo, usar elementos, un tuple element con variadic template params. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer tuple element 0 y le pasamos una tupla que tiene 3 elementos que son un entero, un flotante y un string. Y de eso extraemos el tipo y creamos una variable X de ese tipo. ¿Cuál va a ser el tipo de esta variable? Pues va a ser el elemento 0 de la tupla, que es int. ¿Verdad? Y en este caso, la variable de parámetros tuple fue en efecto la clase tuple. Aquí lo que vamos a ver es la recursión, ¿sí? Que es muy parecido a lo que ya habíamos visto esto, en realidad. Viene a ser muy parecido, simplemente extraemos el tipo dis como cabeza de la tupla y lo quitamos y luego lo pasamos al tuple element. Incluso este algoritmo ya lo vimos. ¿Okay? Esto ya lo vimos. Ahora a ver qué tipos se pueden construir a partir de otros tipos, utilizando metafunciones. Ok, entonces acá lo que estamos es creando, o sea, se pasa a un tipo T, ¿sí? Y vamos a generar una variable R de un tipo que es, tomando T, ¿sí? Vamos a agregarle una referencia a rValue, que es esto, ¿verdad? T ampersand ampersand. ¿Ok? Aquí lo que vamos a hacer es agregar una referencia a rValue, pero no de T, sino de T ampersand. Entonces aquí lo que sucede es que hay una cuestión que se llama colapsos de ¿cómo? Colapsos de referencias. Las reglas son muy sencillas. Cuando tenemos una referencia a el value y le aplicamos otra referencia al value, el resultado es una referencia a el value. Si tenemos una referencia a el value y le aplicamos un rValue, referencia al value, entonces tenemos igualmente una referencia a el value. Si tenemos una referencia a rValue y le aplicamos una referencia a el value, el resultado sigue siendo una referencia de el value. Y el único caso en el cual el resultado da rValue es cuando tenemos una referencia rValue y le aplicamos, le agregamos otra referencia rValue. Ambos tienen que ser rValues para que el producto sea rValue. ¿Okay? Entonces, en este caso, que estamos asumiendo que lo que se está pasando T es un tipo que no tiene, no es un L value reference, entonces en el primer caso va a ser una
doble un R value, realmente, referencia, pero en el segundo va a ser un L value. Aunque estamos agregando el R value, pero vean que las reglas del C++ hacen que por tener aquí un L value, entonces no se pueda ejecutar esto como uno esperaría. ¿Sí? Ok. Igualmente acá, ¿verdad? Si nosotros declaramos el tipo, vean que aquí se están declarando tipos. Ven la nomenclatura que les decía, que termina en _t, es para ocultar el type, 4 puntos type. Aquí tenemos esto, y entonces aquí declaramos una variable m de tipo t, referencia t, y le asignamos x. Aquí construimos un tipo a partir de t, agregándole el calificador de constante. Entonces, y va a ser un tipo const. ¿Ok? Entonces, digamos acá, podemos agarrar x y sumarle y, no hay problema. Entonces, como pueden ver, hay un montón de funciones, metafunciones, que aceptan tipos y retornan tipos. ¿Ok? Y en muchos lugares es necesario, sobre todo principalmente cuando estamos trabajando con templates, es necesario que utilicemos estas metafunciones. ¿Ok? Cuando tenemos un template, ¿ok? En realidad tenemos dos tipos diferentes. O sea, ¿cuál es el tipo de la variable v y cuál es el tipo de t? O sea, t podría ser una referencia, sí. O t podría no ser una referencia. V también es esa parte, son dos cosas diferentes. Por eso es que podemos preguntar, ¿ok? Podemos preguntar si el tipo de V es un L-Value Reference, ¿sí? Si es un L-Value Reference, lo imprimimos. Podemos preguntar si el tipo de V es un R-Value Reference, y si lo es, imprimimos eso. Obviamente, una de estas dos es cierta. Bueno, sí, en este caso, una de las dos tiene que ser ciertas, pero en caso general, no necesariamente. Después tenemos la metafunción isReference, en donde le pasamos el tipo de V, y entonces, si cualquiera de estas dos es cierta, entonces isReference va a ser cierta, porque obviamente que referencia, un tipo de referencia es la unión de todos los tipos L-Value Reference y los tipos R-Value Reference. Entonces, si alguna de estas dos es cierta, esta va a ser cierta. Ahora, si T es referencia, ¿cómo se está pasando T? Entonces, imprimimos T es reference, ¿sí? Ven que es distinto de preguntar si el tipo de la variable V es referencia a que si el tipo T es referencia. Es distinto. Ahora, ¿qué sucede si hacemos uso de la metafunción remove reference T? Sabemos que este T implica que estamos haciendo uso del type que está dentro de esa metafunción. Entonces, esto que está aquí va a tener un cierto tipo, ¿sí? Que va a quitarle cualquier referencia que tuviera T, ¿sí? Entonces, si T tenía referencia de algún tipo, esto lo va a quitar. Entonces, X no va a ser de referencia. Por lo tanto, esta asignación va a hacer que se copie V en X. X va a ser una copia de V. ¿Ok? Lo vemos. Lo opuesto no es
no es igual. O sea, si nosotros en lugar de coger el tipo de t y quitarle la referencia, usamos solamente t para crear una variable y inicializada con v, entonces, ¿qué sucede si t es una referencia? Entonces, si es una referencia t, entonces y va a ser una referencia. Y por lo tanto, y va a ser un sinónimo de v. Pero si t no es referencia, entonces y no va a ser referencia. Entonces y va a ser una copia de v. Entonces, si nosotros incrementamos y, ¿ok? Dependiendo de si t es o no es referencia, así se va a ver afectada o no afectada la variable v. ¿Ok? La pregunta aquí es, ¿se ve v afectada? Entonces, todo depende. Depende si t es un tipo de referencia. Si nos fuimos por acá, donde dice t es referencia, entonces sí, t es referencia, entonces v se va a ver modificada. ¿Ok? Ahora, si hacemos un tipo, digamos, usando un alias, un tipo que se llame noReferenceT, que simplemente es T, pero quitándole todo tipo de referencias que pueda tener, entonces podemos hacer un vector de noReferenceT, ¿sí? Los vectores, o sea, todos los contenedores de la biblioteca estándar de C++ no permiten que los elementos sean de tipo referencia. Tienen que ser tipo valor. O podrían ser punteros, pero también los punteros copiados por valor, obviamente. ¿Sí? Entonces, el primer vector, perdón, vamos a echar para atrás. Este vector está bien creado. Indiferentemente de lo que t sea. T puede ser o no ser referencia. Este vector está bien porque estamos haciendo un vector de cuyos elementos no tienen referencia a t. ¿Ok? Perdón, no tienen referencia. Ahora, si usamos t directamente, esto podría no compilar, dependiendo de que sea t. ¿Lo ven? Porque si t es tipo referencia, entonces el, el vector este estaría mal. ¿Ok? Siempre podríamos, el vector inicial, que si dijimos que estaba bien, puede pasársele v, sea lo que sea v, sea referencia a L o sea referencia a R, no importa. Ahí lo que se va a hacer es una copia, se va a copiar v, se va a copiar al vector. ¿Ok? Veamos ahora un poquito de algo interesante que es aritmética de tiempo de compilación. Eh, en algunos casos avanzados para manejar fechas y cosas así, es donde cosas de estas pueden ser útiles. En este momento podemos verlo como un simple ejercicio interesante, aunque tal vez no les quede claro cuál sería la gran utilidad de esto. Eh, Créanme que sí, que sí se usa. Pero bueno, digamos acá, vamos a hacer una, una suma. ¿Okay? Vean que la suma se hace mediante un struct, ¿verdad? El ratio add es una metafunción, o sea que es un struct ahí, es un template, y se le pasa ratio 1.3 y ratio 1.6. O sea, estos ratio también son structs, y se le pasa, digamos, el numerador, coma, denominador. Igual acá, numerador, coma, denominador. Entonces aquí vamos a sumar un tercio más un sexto. Y eso lo vamos a... eso va a ser un tipo. Es que el tipo se va a llamar first add. ¿Okay? Ahora, para obtener el numerador de first add, podemos hacer esto así. First add 4 puntos num. Y eso es una expresión constante.
Y el denominador se va a expresar así. ¿Ok? El static assert es que el numerador va a ser 1 y el denominador va a ser 2. ¿Por qué? Porque, o sea, esto tiene que darse, ¿sí? Porque un tercio más un sexto, ¿ok? Fíjense que esto sería 2 sextos más un sexto, es 3 sextos, o sea, un medio. Entonces, esto tiene que dar. Este error, esto nunca debería darse como un error. El static assert debe de funcionar. ¿Ok? Y para hacer una multiplicación de ratios, ¿verdad? Como este, por ejemplo, multiplicar un tercio por 3 medios, pues va a ser igual a un medio. O sea, aquí sacamos numerador y denominador y nuevamente vamos a tener que el numerador es 1 y el denominador es 2. ¿Ok? Aquí, si tenemos expresiones constantes, ¿sí? N es 2 y D es 3, entonces ya podemos hacer ratio de N dividido entre 2 dividido por D dividido entre 2, perdón, T dividido entre 2. Entonces, ¿qué es lo que esto nos da? Nos da, si vemos 2 tercios dividido entre 3 medios, nos da 4 novenos, que es lo que nos tiene que dar aquí. Okay. Entonces, por ahora, esto queda simplemente como una curiosidad. No, no, no espero, o sea, no requiero, no se preocupen, o sea, ¿cuál es la aplicación? ¿Dónde vamos a usar esto? Eventualmente ya van a ver. Otra metafunción, o más bien compile time algorithm, va a ser el static greatest common denominator o divisor, ¿okay? Que es calculado de esta forma, ¿verdad? Esa es la recursión y esta es la especialización parcial, donde el tipo sí se pasa acá, no el tipo no, el entero, el primer entero se pasa, pero el segundo entero se pasa como un cero, ¿ok? Y aquí el valor es el primer número, ¿ok? Vamos a ver cómo es que este algoritmo funciona. Vamos a pasarle algunos números para que bueno, aquí tenemos el static, la especialización completa de 0,0, ¿verdad? Entonces el value es 1. Ok, vamos a ver cómo funciona este algoritmo. Ok, el algoritmo para encontrar el mayor común, el divisor mayor, el, el mayor común divisor es más o menos funciona así. Digamos que tuviéramos 16 y 4 como dos números. Obviamente, con solo verlo, el mayor común divisor es 4, porque 16 es n veces 4, donde n es un entero. ¿Sí? Entonces, ok. Pero usando el algoritmo, el 4 se pasa para adelante y la parte de atrás se hace el módulo, ¿verdad? X módulo Y, ¿verdad? El módulo esto da 0, ¿ok? Entonces tenemos el static SDE de 4 y 0, que es un caso especializado y da valor 4. Entonces ahí está funcionando. En el caso 18 y 12, el mayor común denominador es 6, ¿verdad? 6 por 2, 12, 6 por 3, 18. Entonces, siguiendo el algoritmo,
el 12 se pasa aquí adelante y luego se hace el 18 módulo 12, que es 6. Eso nos da el GCD de 12,6, que ya ahí podemos ver que es 6, ¿verdad? Pero lo pasamos el 6, lo pasamos para adelante y hacemos el 12 módulo 6, que es 0, y esto produce un GCD de 6,0 que por la especialización parcial da 6. ¿Ok? Y finalmente, cuando tenemos dos números que no tienen ningún mayor común divisor, obviamente que lo que esto tiene que retornar es 1, ¿sí? Bueno, porque de todo número es divisible por 1. Entonces, lo que hacemos, pasamos el 7 para adelante y luego hacemos 15 módulo 7, ¿sí? Eh, que vale 1. Entonces tenemos 7,1, pasamos el 1 para adelante, hacemos 7 módulo 1, que ya es 0, ¿verdad? Porque, o sea, 7 dividido entre 1 es, ok, es 7, 7 por 1, 7, y el resultado es 0. Entonces tenemos 1,0, eso es igual a 1.